Desde el Puente, hoy cruzamos un charco mucho más largo. Nos vamos a Londres para conocer la historia de una mujer que vivió una parte importante de su vida en Oriente y tiene su familia en nuestro pueblo. Miriam Zheng nos cuenta cómo llegó a vivir allí, qué hace y cómo está atravesando la pandemia en uno de los países europeos más castigado por el coronavirus. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante la Ordenanza 3991/20, el municipio adhiere a la Ley 26.348, permitiendo la descontaminación y compactación de vehículos secuestrados desde larga data que se encuentran en el depósito municipal, estableciendo asimismo que el producido de la chatarra que se genere será donado a una entidad de bien público. En el capítulo 115 de Desde el Puente, emitido el 18 de marzo, ya habíamos hablado con la entrevistada de hoy cuando en Gran Bretaña el número de fallecidos era insignificante. Poco tiempo después, todo cambió y mucho. Hoy, en el Reino Unido, se registran 47.000 decesos por el coronavirus. Pero bueno, nosotros nos queremos centrar en esta mujer oriental que nos cuenta cómo llegó a vivir en Inglaterra, qué hizo, qué hace y también, por supuesto, vamos a charlar con ella, con Miriam Zheng, sobre el flagelo del coronavirus y cómo está saliendo el Reino Unido de esta verdadera pesadilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Patricia? Un gusto estar nuevamente con vos y con un poco de suerte vamos a hablar de un poco más alegre que la última vez, un poquito mejor. Sí. Cosas raras, ¿no? La última vez que hablamos, la primera vez, fue en marzo, recién estaba en un programa que era todavía reciente, que había explotado el coronavirus, especialmente en Italia y en España, y bueno, Inglaterra era uno de los países que todavía era una isla, justamente en cuanto a que había muy pocos casos y que era distinto al resto de Europa. Bueno, lamentablemente eso no quedó así y bueno, fue bastante triste todo lo que pasó después, pero bueno, es como que se volvió después de toda esta catástrofe que pasó, se está volviendo a la normalidad. Pero bueno, la idea mía era un poco hablar de estos meses tan bravos, tan difíciles, pero también hablar un poco de vos, que tenés una historia también para contar. Bueno, vos naciste en Oriente, ¿no? No, soy de Tres Arroyos. Naciste en Tres Arroyos. ¿Y a Oriente cuándo fuiste? Nací en Tres Arroyos y mis padres se fueron a vivir a Oriente cuando yo empezaba el secundario. Mi primera incursión en Oriente fue en el Ceferino. En el Ceferino, básicamente. Mira. Sí. Así que bueno. Fueron unos años cortitos, pero intensos, me imagino. En Oriente. Yo siempre hago el chiste de que tengo 28, así que no hace tantos años. Claro. Pero bueno, pasaron algunos meses después de los 28. Claro. Sí, en realidad mi pasada por Oriente fue muy cortita, 5 años nada más, los 5 años del Ceferino que eran en ese entonces, claro. Y después me fui a estudiar a Bahía Blanca, estudié Ingeniería Química, muy inspirada en realidad por tu hermano Néstor, ¿no? Que él estaba en ese momento estudiando Ingeniería Química, él es un año más grande que yo, y bueno, y decidí seguir sus pasos. La intención era hacer ingeniería nuclear, en realidad. Se estudiaba en esa época, y bueno, ahora está de vuelta de moda, pero en aquella época fueron los comienzos del Instituto Balseiro en Argentina, que es un lugar muy renombrado a nivel mundial, y yo quería ser ingeniera nuclear. Claro. Aunque todo el mundo se reía, sobre todo en Oriente, pero bueno, para entrar al Balseiro tenés que hacer 2 años de ingeniería básica,
no era directamente, no es una universidad común, es una universidad un poco más avanzada. Entonces, para hacer 2 años de ingeniería, dije, ¿qué ingeniería hago? Y Néstor estaba haciendo ingeniería química y pensé, bueno, yo también hago ingeniería química y por 2 años y después me voy. Pero me enamoré de la ingeniería química en el primer año y decidí cambiar. Un poco más real, un poco más tangible también. Sí, y bueno, al final terminé recibiéndome de ingeniería química. Bien, en Bahía Blanca. 86, si no me equivoco, 85, 86, a Bahía. En el 87. En el 87. Me recibí en el 86 del CEFERINO, soy de la clase 86 del CEFE, y después empecé en el 87. Recién me recibí en el 93, y en esa época era un poco difícil encontrar trabajo como ingeniera. La opción era dar clases o hacer un doctorado. Y el doctorado en ese momento no me pareció que era algo que quería hacer y no quería dar clases tampoco. Y bueno, me quedé, por razones personales, me fui a vivir a Rosario y en Rosario entré a trabajar en la Universidad Tecnológica Nacional en un grupo de investigación. De repente que lo que yo no quería hacer, por ahí lo estaba haciendo. Y terminé necesidades de la vida. Esas cosas de la vida. Y bueno, y en ese grupo de investigación había un señor que, si bien es de la provincia de Santa Fe, había estado estudiando en Bahía Blanca también, y había hecho el doctorado con un profesor de la Universidad de Dinamarca. Sucedió que este profesor de Dinamarca vino a Bahía Blanca a dictar un curso, y recomendada obviamente por mi compañero de trabajo en Rosario, me fui a tomar el curso con él, y cuando terminé con el curso me ofreció irme por 6 meses, si quería ir a trabajar con él, en un área de investigación cercana a lo que estábamos haciendo en el grupo de Rosario. En Dinamarca. Y bueno, creo que me llevó 2 minutos tomar la decisión, y lo llamé a mi papá y le dije, papi, me voy a Dinamarca. Así no. Yo creo que mi padre fue, y bueno, pero ¿cómo? y bueno, y ahí rapidito armé una valija y me vine a Dinamarca. Enseguida regresamos con Miriam Shen, quien va a relatar cómo fue su adaptación a Dinamarca y nos cuenta más sobre este país y cómo llegó a vivir en Londres.
Seguimos escuchando a Miriam Schenk desde Londres, donde vive desde hace más de 20 años. Miriam se fue en 1995 a Europa, precisamente a Dinamarca, donde se fue a pesar de ser un país desconocido para ella, lejano y sin conocer el idioma. Pero bueno, ahora mismo nos va a contar cómo pudo adaptarse y cómo llegó a vivir unos años después a Inglaterra, país donde reside desde hace más de 20 años. ¿Sabías idiomas? Muy poquito de inglés. Muy poco de inglés. Un poco de inglés que realmente había aprendido en la universidad. Pero bueno, lo que yo sí sabía es que todo el mundo hablaba inglés en Dinamarca. Claro. Y en la universidad era en inglés. El profesor con el que había estado había sido en inglés y él tenía un grupo bastante cosmopolita. ¿Polita se dice? Cosmopolita. Sí, exacto. Entonces, bueno, así fue. En la primavera del 95, en marzo, llegué a Dinamarca. Creo que llevaba sandalias y un pullovercito livianito, primavera, y cuando llegué estaba nevando. Así que eso fue realmente muy, muy divertido. En el aeropuerto me estaban esperando un alemán y un mexicano, que eran parte de mi grupo. El día de hoy son mis grandes amigos todavía. Fue realmente una época muy maravillosa. Estar en Dinamarca, realmente otro mundo, sobre todo con la Argentina del 90 y algo. En esa época, en Rosario, no podían salir ni a la puerta. Muy, muy peligroso. Para ir a la Universidad Tecnológica a la noche me tenía que tomar un taxi, porque era imposible caminar de noche en el centro de Rosario. Mucho no cambió, lamentablemente. Si no empeoró. Pero bueno. Sí, tal vez no. Y llegué a Dinamarca y bueno, todo lo contrario. La seguridad en Dinamarca es... No hay manera de explicarlo. No sé si has estado en algún momento en Europa. No. Si conoces, no. Sé que son ordenados, pero bueno. Muy prolijo todo. Dinamarca, el orden, la seguridad, la tranquilidad, el estilo de vida es realmente muy, muy especial. Muy distinto a acá, a Inglaterra también. Así que bueno, estuve unos años en Dinamarca y me salió la posibilidad de hacer el doctorado en conjunto con la Universidad de Dinamarca y dos universidades acá en Londres, University College London, Imperial College, que son muy, muy reconocidas, junto con la DTU, que es la Universidad de Dinamarca. Y bueno, y dije, bueno, sí, esto me interesa, y terminé mi doctorado. Y cuando el doctorado, mi tesis está registrada acá, en University of London, entonces como requerimiento tenía que estar viviendo acá los últimos meses. Había estado durante 3 años que duró mi doctorado viajando, un tiempo acá y un tiempo en Dinamarca, pero los últimos meses tuve que estar acá en Londres, así que me vine a Londres y nunca más me fui, básicamente. Eso fue en el 99, me recibí en el 99, sí, y bueno, y acá me quedé una cosa y otra, una oportunidad laboral y otra, y bueno, y aquí estoy. Did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So
Continuamos cruzando el puente con el pasado, con el presente, con Oriente y el llamado Viejo Continente a través de esta charla con Miriam Scheng, quien nos cuenta cómo ha desarrollado su carrera como ingeniera química en Dinamarca y en el Reino Unido. Pero también relata por qué, tras 25 años de vivir en Europa, siempre elige a Oriente en cada una de sus vacaciones. Y después arranqué en la industria. Trabajé en una compañía de gases industriales, haciendo básicamente la separación del aire, oxígeno y nitrógeno, y después gas natural licuado. Y esa fue mi especialización desde esa época, y vine trabajando en ese área por casi más de 20 años que llevo en la industria en este momento. Y he pasado por distintas compañías, y siempre de alguna manera compañías americanas, y bueno, en este momento estoy trabajando en una compañía que se llama KBR, en la que soy gerente de tecnología en el grupo Advisorio. Ah, bien, así que... En el medio siempre volví a Oriente, básicamente. Traté de mantener mis contactos y bueno, volver a Argentina. Siempre estoy por ahí. Es importante para mí, son mis vacaciones. Muy poca gente puede entender eso, pero bueno, irse de vacaciones a Oriente no es algo que todo el mundo hace, pero para mí es fundamental, porque es ir a ver mi familia y los amigos de años, ¿verdad? Es como que bajás un poco a tierra, tomás mucho sol, me imagino, no sé en qué momento del año vas. ¿Te gusta la playa? Sí, nos gusta ir en el verano para poder disfrutar un poco los días más largos y poder estar afuera y todo lo demás. Del sol no somos muy amantes, pero igual, el calor sí, y estar afuera y largas noches y un buen vino y un buen asado, esos son impagables. Nuestras impagables. El asado en Argentina sigue siendo el asado en Argentina, eso no se consigue en ningún lado. Claro, y en familia mejor. Exactamente. Miriam, y de Argentina, si bien ya hace muchos años que te fuiste, más de la mitad, casi la mitad de tu vida afuera, sí. ¿Qué es lo que todavía extrañás? ¿Qué es lo que haces? Esto es argentino, ¿no? En Europa no se consigue. La otra vez me comentaba de que por ahí tus compañeros te decían no te acerques tanto, eso es bien latino, argentino. También el mate, sí. ¿Qué otras cosas tienes es interesante. El mate, por ejemplo, para mí es la reunión y el grupo. Bueno, siempre lo fue, ¿no? Por ahí en Argentina uno no se da cuenta, y hay mucha gente que toma mate solo, pero yo nunca lo hice cuando estuve allá. Y bueno, y acá tomar mate sola me resultaría terrible, ¿no? Así que no tomo mate cuando estoy acá. Pero en cuanto llego a Argentina, es un mate atrás de otro con todo el mundo, básicamente, ¿no? Con la familia, con los amigos, porque para mí es eso, es la reunión, es la charla, el descanso y bueno, los chistes y toda la onda de los argentinos, y hablar de la economía y de que no tenemos plata y todo ese tipo de cosas, que acá no se hacen, acá nunca hablamos de eso. No.
Más allá de charlar sobre parte de su vida tras partir de Oriente, primero para estudiar en Bahía Blanca, luego en Rosario, vivir en Dinamarca y finalmente afincarse en Londres, ahora charlamos con Miriam Sheng sobre una historia que estamos viviendo todos los habitantes del planeta en el día de hoy, como es la pandemia de COVID-19. Pero vamos a contar la historia desde su visión, desde otro país, un país que sufrió una de las mayores tragedias de Europa. Es el que tiene registrado más fallecimientos por el coronavirus, con 47.000 fallecidos. Y por eso queremos conocer más de cerca cómo se vivió esa situación que hoy pareciera para el viejo continente estar en sus últimas páginas. Yo creo que la última vez que hablamos, el día que hablamos básicamente, fue mi primer día de trabajar desde casa, o empezaba el otro día, o algo así. Desde ese momento estuvimos encerrados por meses. Recién ahora se está pudiendo salir otra vez. Estuvo absolutamente todo cerrado. A diferencia de lo que está pasando en Argentina en ese momento, nosotros podíamos salir a caminar y a hacer deportes una vez por día. Y nos pedían que fuéramos lo mínimo a hacer compras para comida. Algunas empresas online estuvieron disponibles, entonces se podían comprar cosas y había el delivery o el correo estaba permitido como algo básico, entonces eso siguió trabajando durante todo este tiempo en el que el resto estábamos todos adentro. Yo seguí trabajando normalmente con la diferencia de estar en casa. Ese momento que se cerró fue porque explotó un poco los casos, ¿no? Me acuerdo que al principio había muy pocos casos en relación a otros y después... Exacto. De repente el número de casos fue increíble. Llegamos a tener 700, 800 muertes por día. Realmente alto. El sistema de salud de acá, que a pesar de que es muy bueno, tampoco podía resistir tener tantos casos. Entonces, por eso se tomó la decisión de cerrar absolutamente todo. O sea, no nos permitían salir a hacer una caminata o algo así durante el día, pero creo que sobre todo porque aquí en Londres, sobre todo, la gente vive en lugares muy reducidos, es muy caro vivir acá. Entonces, nadie tiene una cantidad de espacio terrible. Entonces, imagínate si estás con una familia, con chiquitos, en un departamentito, ¿cómo haces para estar todo el día ahí? Muy difícil esa situación. Entonces, claro, podíamos salir un rato, pero solamente era una vez por día permitido nada más. Y era para hacer algún deporte o a caminar, algo por el estilo, y nada más. Y no podías encontrarte con nadie, por supuesto. Aparte había mucho miedo, o sea, el virus estaba afuera, estaba en todos lados. Y eso fue también, por ahí un poquito interesante que hablando con la gente de Oriente, con mi familia sobre todo, que, o sea, sí que saben, sí que entienden, pero no está tan cerca de ustedes en este momento, no está tan cerca de Oriente. Entonces es como que no te das cuenta y te parece que bueno, no va a pasar nada y es distinto, pero creo que bueno, ahora con los casos en Dorrego y todo lo demás, tal vez la gente está tomando un poquito más de conciencia. Y hay que cuidarse, Sí. A diferencia de Inglaterra, bueno, acá en Argentina fue todo mucho más lento y bueno, sobre todo en pueblos más chicos, en lugares más alejados como nosotros, que todavía lo estamos viendo por televisión, gracias a Dios, o nos escuchamos algunos casos cerca, pero bueno, igualmente es fundamental que nos agarre lo más prevenido posible y bueno, esperar la vacuna bendita que está ahí, está tan cerca. Justamente en la Universidad de Inglaterra y en compañía con Italia, que están ya muy avanzados, ¿no? Uh-huh. Miriam, sí, todo el proceso de vacunación es un proceso muy largo por lo general, y es lo que asusta un poco, porque realmente lleva tiempo, no es algo que sucede de un momento a otro, y este virus también está mutando y cambia también en distintos lugares.
no es exactamente lo mismo, entonces la vacuna creo que va a llevar un tiempo. Ya, hay buenas noticias, pero tampoco es que ya está, por supuesto. Miriam, ¿vos tuviste casos de conocidos, amigos, familiares, o sea, gente cercana que hayan tenido coronavirus? Sí, conozco gente que lo haya tenido. En realidad, casualmente ayer estuve con una chica que me contaba que ella lo tuvo antes de que se supiera qué era. Ah. Sí, y está todavía, o sea, ella no estuvo internada ni nada, pasó unos días mal, con fiebre y mal en la casa, así, dolores de cabeza y todo lo demás, pero no fue nada más que pasó a mayores. Pero lo más interesante es que todavía no puede oler, ha perdido el sentido del olfato. Desde ese momento, y eso ella lo tuvo probablemente en febrero, en principio de marzo, y todavía tiene problemas. Le quedaron secuelas. Sí, exacto. Por ahí también eso es lo que se está hablando bastante acá, de cuáles son las secuelas a largo plazo que deja. Hay que estar atento, hay que cuidarse y bueno, una de las cosas por ahí interesantes para mí es el uso lo llamo en barbijo, mascarilla, no sé cómo. Barbijo. Hay que tener mucho cuidado cómo se usa eso, ¿sí? Porque es exactamente, la idea es que te va a proteger. Entonces, si estás con alguien, con el barbijo, estás hablando con alguien, volvés a tu casa, ¿qué haces con el barbijo? Por ahí son cosas que no se piensan mucho, ¿no? Y bueno, te lo sacás y lo pones en el bolsillo y después te lo volvés a poner, ¿no? Que es lo que mucha gente veo que hace, o se lo bajan, ¿sí? Esa es otra, tiene que cubrir la nariz y la boca, ¿verdad? Pero lo bajás y después lo subís. Y bueno, pensemos, cada vez que hagamos eso, pensémoslo. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo? Si estuviste en contacto con alguien que tiene el virus, ¿dónde va a quedar el virus? Si lo agarramos con la mano y lo bajamos, ¿dónde está el virus ahora? ¿Verdad? O sea, es muy básico, es muy sencillo, pero es el pensarlo, ¿sí? El pensarlo. Si lo pensamos, todos nos damos cuenta. Y por ahí no es difícil porque es distinto, porque es nuevo, porque no sabemos cómo hacerlo. Por ahí eso sería interesante. Me parece genial lo que están haciendo desde la unidad sanitaria en Oriente. Yo lo sigo y la información que ponen ahí lo sigo por Face, en la página del Face, y la información que están poniendo me parece muy, muy buena. Realmente un orgullo del pueblo, cómo está tratando de educar a la gente y cómo están cuidándolos y protegiéndolos a todos. Otra cosa que es también muy interesante de Argentina, creo, es la baja mortalidad que hay. Esto también me parece muy, muy interesante, comparado con otros países. De la gente que contrae el virus, la gente que está internada o que muere por el virus es muy poca, comparada con otros virus, con otros países, si lo miras desde ese punto de vista. Sí, por lo que decíamos, una de las razones por las cuales se abrió un poquito la cuarentena en estas últimas semanas fue justamente por esto. Más allá que hay muchos casos, hay baja cantidad de fallecidos por caso. Entonces, bueno, en ese sentido estamos... Y poca internación también, ¿verdad? Es difícil a veces saber si recibo la información correcta, pero me parece que hay poca internación también. Entonces eso... Es muy bueno. Todavía no ha habido saturación en los hospitales, así que bueno, obviamente, bueno, esto es dinámico y igualmente hay que seguir estando atentos, pero bueno, dentro de todo, creo que en la Argentina se ha manejado en ese sentido bien. Después, bueno, hay que ver otras cosas que afectan desde lo social, de lo económico y lo psicológico, que bueno, eso va a tener, seguramente se va a echar más adelante y estamos viendo muchas consecuencias, pero bueno, no ha habido esa explosión que, bueno, si no me equivoco, en Gran Bretaña han fallecido
oficialmente, o por lo menos se sabe, 47.000 personas. Algo así es. Sí. Hoy. Sí. Ya. Sí. Y bueno, Y es alrededor de un 8-9% de la gente que contrajo el virus. Es muy alto. bueno, Miriam, no te robo más tiempo. Un gusto haber hablado con vos nuevamente. De vuelta, y como dijimos la otra vez, ojalá que la próxima sea en Oriente, en el Puente Viejo, en cualquier lado, en la plaza. Tenemos pasajes para el primer día que abran, Bueno. abran la frontera. Pensábamos ir para allá en mayo, no pudimos, que era el cumpleaños de la vieja, y bueno, y ahora estamos esperando a ver cuál es la situación, y bueno, cuando sea un poco más seguro también, viajar para nosotros y para ustedes también. Vamos a ver qué pasa. Ojalá que pase la primavera, que llegue la primavera y haya buenas noticias también. Así que, bueno, muchas gracias por el tiempo. ¿Y algún mensaje para la gente de Oriente nuevamente? No, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto. Bueno, ojalá. Un beso muy grande para todos. Muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, cualquier cosa, siempre estoy acá. De esta manera cruzamos otro puente con Miriam Yang desde Londres, quien nos contó dos historias de superación. La personal, yéndose tras su sueño a otro país, a otro continente, y la de Inglaterra. Un país que la pasó muy, pero muy mal por el coronavirus, por la política tomada en el comienzo por sus dirigentes, y que hoy, tras una tragedia, está volviendo a la normalidad. Y hace poco nada más anunció que una universidad de ese país está muy cerca de empezar a producir una de las vacunas que le puede dar fin a la pandemia que está sufriendo el mundo. La semana que viene cruzaremos nuevamente el puente que une a Oriente con su pasado, pero también con sus habitantes a lo largo y a lo ancho del mundo. Chao, gracias por su compañía. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que la Ordenanza 3874/19 dispone la instalación del Banco Rojo en espacios públicos como símbolo de la reivindicación de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, donde se proclama el lema "Ni golpes que duelan, ni palabras que hieran". Fugaz pasa la vida a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugaz porque es hermosa